La historia de hoy nos llegó en forma de carta y dice así: Hola, quiero contarles mi historia porque necesito que me ayuden a tomar una decisión. He intentado encontrar una salida, pero cada vez que creo saber qué hacer, termino pensando que alguien podría salir lastimado por mi culpa. Por seguridad, les pido que cambien mi nombre y el de las personas que voy a mencionar. Pueden llamarme Laura. Estoy casada desde hace 9 años, tengo 2 hijos y hasta hace unos días creía que conocía perfectamente a la familia de mi esposo. Pero vi algo que jamás debí haber visto. Antes de contarles lo que pasó, necesito que entiendan un poco cómo es mi familia y por qué esta decisión me parece tan difícil. Conocí a mi esposo Daniel cuando los dos todavía estábamos estudiando. Él siempre fue un hombre reservado, trabajador y muy unido a sus padres. Eso fue precisamente una de las cosas que más me gustó de él. Mientras otros muchachos de su edad solo pensaban en salir y divertirse, Daniel hablaba de terminar sus estudios, conseguir un buen trabajo y formar una familia. Cuando nos casamos, yo estaba convencida de que había elegido bien, y todavía lo creo. Daniel ha sido un buen esposo y es un padre maravilloso. Tenemos un niño de 7 años y una pequeña de 5. Los dos lo adoran. Cuando él regresa del trabajo, corren para abrazarlo y prácticamente se olvidan de que yo también estoy en la casa. Durante mucho tiempo pensé que nuestro matrimonio era fuerte. No perfecto, porque ningún matrimonio lo es, pero sí lo suficientemente sólido para superar cualquier problema. Ahora ya no estoy tan segura. Mis suegros viven muy cerca de nosotros. Los llamaremos Elena y Roberto. Elena siempre fue amable conmigo. Desde que llegué a la familia, procuró hacerme sentir bienvenida. Cuando nació mi primer hijo, se quedó varias noches en nuestra casa para ayudarme. Y cuando nació mi hija, fue ella quien cuidó al mayor mientras yo permanecía en el hospital. Mis hijos la aman, y yo también llegué a quererla como si fuera mi propia madre. Con Roberto siempre fue diferente. Frente a otras personas parece atento, educado y hasta cariñoso con su esposa, pero dentro de su casa puede convertirse en alguien completamente distinto. Le molesta que Elena salga sin decir a dónde va. Revisa cuánto tarda en hacer las compras y constantemente le pregunta con quién habla por teléfono. Daniel dice que su padre siempre ha sido celoso, pero que en el fondo quiere mucho a su madre. Yo intentaba creerle. Hubo señales que me hicieron pensar que algo no estaba bien, pero Elena siempre encontraba una explicación. Una tarde llegó a mi casa usando lentes oscuros, aunque el día estaba completamente nublado. Cuando se los quitó, tenía una marca alrededor de un ojo. Me dijo que se había golpeado con la puerta de un armario. En otra ocasión, vi un moretón en su brazo. Dijo que se lo había hecho cargando una caja. Una noche me llamó llorando. Apenas alcancé a preguntarle qué pasaba cuando escuché la voz de Roberto al fondo. Ella colgó inmediatamente. Cuando le pregunté al día siguiente, aseguró que había marcado mi número por accidente y que yo había confundido su voz. Quise insistir, pero me pidió que no lo hiciera. Hay cosas que es mejor no preguntar, me dijo. Nunca olvidé esas palabras. Una vez traté de hablar con Daniel, le dije que me preocupaba la forma en que su padre trataba a su madre. Su expresión cambió inmediatamente. Mis padres llevan más de 30 años juntos, me respondió. Si mi mamá tuviera algún problema, me lo contaría. Después, añadió algo que ahora no puedo sacar de mi cabeza. No me gustaría que alguien intentara meterse entre ellos. Desde ese día, preferí no volver a tocar el tema. Todo cambió el martes pasado. Aquella mañana fui al centro de la ciudad para recoger unos documentos. Cuando terminé, decidí entrar en una cafetería mientras esperaba el transporte de regreso. Entonces la vi. Elena estaba sentada en una mesa al fondo, frente a un hombre que yo nunca había visto. Mi primer impulso fue acercarme a saludarla, pero algo me detuvo. Ella se veía diferente. No estaba nerviosa ni pendiente de la puerta. Se veía tranquila, incluso parecía más joven. Aquel hombre le tomó una mano y ella no la retiró. No quise sacar conclusiones. Podía ser un amigo o un familiar lejano, o alguien a quien yo simplemente no conocía. Pero cuando salieron de la cafetería, lo seguí con la mirada a través de la ventana. Antes de despedirse, aquel hombre la abrazó. No fue un abrazo rápido ni distante.
Elena apoyó la cabeza sobre su pecho y permaneció así durante varios segundos. Después, él le acarició el rostro y la besó. Sentí que el corazón se me detenía. Mi suegra estaba viendo a otro hombre. En ese momento pensé en Daniel, pensé en lo mucho que quería a sus padres y en lo que aquella noticia podría provocarle. También pensé en Roberto. Si alguna vez había reaccionado con violencia por una simple llamada telefónica, no quise imaginar lo que haría si descubriera que su esposa se encontraba a escondidas con otra persona. Esperé a que Elena y aquel hombre se marcharan por caminos diferentes, pero antes de alejarse, mi suegra volvió la mirada hacia la cafetería. Durante unos segundos, nuestros ojos se encontraron a través de la ventana. Yo bajé la mirada, fingiendo que revisaba mi teléfono, pero ya era demasiado tarde. Por la expresión de su rostro, supe que me había reconocido. Después salí de la cafetería, todavía sin saber qué debía hacer. Fue entonces cuando descubrí que yo no había sido la única que los había visto. Al otro lado de la calle se encontraba Patricia, una vecina de mis suegros que conoce a la familia desde hace más de 20 años. Patricia estaba mirándome. Luego dirigió la vista hacia Elena y volvió a verme a mí. No hizo falta que dijera nada. Por su expresión, comprendí que había presenciado exactamente lo mismo. Esa noche no pude dormir. Quería contarle todo a Daniel, pero cada vez que intentaba hacerlo, imaginaba a su padre enfrentándose a Elena. También pensaba en mis hijos y en cómo aquel secreto podía dividir a toda la familia. A la mañana siguiente, Patricia me esperaba fuera de mi casa. «Supongo que hablaste con tu esposo», me dijo. Le respondí que todavía no. Patricia negó con la cabeza. «Daniel merece saber lo que está haciendo su madre», me dijo. Le pedí que no dijera nada hasta que yo pudiera entender lo que estaba pasando. Pero ella me contestó: «Esas cosas siempre terminan sabiéndose, Laura, y no te conviene que tu marido descubra que tú también se lo ocultaste». Después se marchó. Desde entonces vivo con el miedo de que Patricia hable antes que yo. Antes de seguir con esta carta, quiero pedirles algo a quienes están escuchando esta historia. Si desean conocer más relatos como este y ayudar con sus consejos a quienes no saben qué decisión tomar, suscríbanse al canal. Su apoyo puede hacer que más historias encuentren un lugar donde ser escuchadas. Aquella misma tarde, Elena llegó a mi casa. En cuanto entró, comprendí que había ido para hablar de lo ocurrido. Estaba pálida y le temblaban las manos. «Sé que me viste», me dijo, «pero no es lo que tú piensas». Le respondí que la había visto besar a aquel hombre y que no sabía de qué otra forma podía interpretarlo. Elena comenzó a llorar. Me confesó que el hombre se llamaba Gabriel y que había sido su novio cuando eran jóvenes. Se reencontraron meses atrás, después de muchos años sin saber nada el uno del otro. Al principio solo conversaban. Luego ella le contó cómo era realmente su vida con Roberto. Fue entonces cuando confirmó algo que yo llevaba mucho tiempo sospechando. Los golpes nunca habían sido accidentes. Elena me dijo que Roberto siempre había sido celoso, pero que con el paso de los años se volvió más controlador y más agresivo. Cuando Daniel era pequeño, ella soportó todo, porque tenía miedo de perderlo. Roberto le repetía que si intentaba abandonarlo, se aseguraría de que nunca volviera a ver a su hijo. Cuando Daniel creció, Elena creyó que las cosas mejorarían, pero no fue así. Gabriel la estaba ayudando a escapar. Habían encontrado un pequeño departamento en otra ciudad y él la ayudó a guardar dinero en una cuenta que Roberto desconocía. También había comenzado a reunir sus documentos y algunas pertenencias sin que su marido lo notara. «No quería enamorarme de él otra vez», me dijo, «pero fue la primera persona en muchos años que me hizo sentir que todavía podía tener una vida». No supe qué responder. Entonces Elena me sujetó de las manos y me dijo algo que todavía me provoca escalofríos. «Si Roberto descubre que estoy planeando irme, no me va a dejar llegar viva a la puerta». Le pregunté por qué no denunciaba los golpes o buscaba ayuda. Me contestó que lo había intentado una vez, muchos años atrás, pero retiró la denuncia por miedo. Roberto conocía a varias personas dentro de la comunidad y siempre se las arreglaba para parecer un hombre respetable. Además, no tenía fotografías recientes ni documentos que demostraran lo ocurrido. Durante años había ocultado cada marca
y mentido para proteger a su hijo. Daniel cree que su padre es un buen hombre, me dijo. Si le cuentas lo que viste antes de que yo pueda irme, seguramente irá a enfrentar a Roberto. Y cuando Roberto descubra que existe otro hombre, comenzará a vigilarme todavía más. Entonces nunca podré escapar. Elena me pidió unos días. No me dijo exactamente cuándo pensaba marcharse ni a dónde se iría. Solo me rogó que no hablara con Daniel hasta que ella estuviera en un lugar seguro. Quise prometerle que guardaría silencio, pero no pude hacerlo. Patricia también sabía que Elena se estaba viendo con otro hombre y no sabía cuánto tiempo esperaría antes de contárselo a Roberto. Cuando Daniel llegó del trabajo aquella noche, inmediatamente notó que algo me pasaba. Me preguntó si había ocurrido algo con los niños. Le dije que no. Después me preguntó si tenía algún problema con él. Volví a decirle que no. Entonces me miró a los ojos y dijo, ¿tiene que ver con mi mamá? Sentí que me quedaba sin aire. No sé si Patricia ya le había insinuado algo o simplemente notó mi reacción cuando mencionó a su madre. Pude haberle contado la verdad en ese momento, pero mentí. Le dije que Elena solamente había ido a visitarme y que estaba preocupada porque últimamente se sentía cansada. Daniel pareció creerme, aunque antes de irse a dormir me dijo, «Sabes que confío en ti, ¿verdad? Lo único que no podría perdonar sería descubrir que me ocultas algo que afectará a mi familia». Desde esa noche apenas puedo mirarlo. Nunca le había mentido sobre algo tan importante. Entiendo que Elena tenga miedo. Después de todo lo que me contó, no quiero ser yo quien ponga su vida en peligro, pero Daniel es mi esposo. Si descubre que vi a su madre con otro hombre, que ella estuvo en nuestra casa y que yo le mentí directamente, puede pensar que participé en todo. Puede creer que ayudé a su madre a traicionar a su padre. Daniel ama a nuestros hijos, pero también sé que si mi matrimonio terminara, lucharía por quedarse con ellos. Su familia tiene más dinero y más recursos que yo. Pensar que podría perder a mis hijos me llena de terror. También me preguntó si estoy haciendo lo correcto al creer todo lo que Elena me contó. Yo he visto sus moretones y conozco el carácter de Roberto, pero no tengo forma de saber qué parte de la historia conoce Daniel, ni qué sucederá cuando descubra la relación con Gabriel. Ayer recibí un mensaje de Patricia. Solo decía, espero que hayas hecho lo correcto. Roberto no merece seguir viviendo engañado. No sé qué quiso decir. No sé si ya habló con alguien o si solamente pretende presionarme para que yo lo haga. Elena no contesta mis llamadas. Daniel está más callado de lo normal y esta mañana me preguntó otra vez si estoy segura de que no tengo nada que contarle. Siento que el secreto está a punto de descubrirse y que haga lo que haga, alguien va a odiarme por ello. Si le cuento la verdad a Daniel, probablemente irá a buscar a su madre. Después se enfrentará a su padre y podría revelar sin querer que Elena planea escapar. Si hablo directamente con Roberto, temo que lastime a Elena antes de que alguien pueda ayudarla. Si guardo silencio, Patricia puede hablar en cualquier momento y cuando Daniel descubra que yo lo sabía, quizá nunca vuelva a confiar en mí. También he pensado en ayudar a Elena a marcharse antes de decir la verdad, pero eso significaría mentirle aún más a mi esposo y convertirme en parte del secreto. No sé qué decisión protege realmente a mi familia. Tampoco sé si es posible protegerla sin poner en peligro a otra mujer. Por eso decidí escribir esta carta. Necesito que alguien que no conozca a ninguno de nosotros me diga qué haría en mi lugar. ¿Debo contarle todo a mi esposo, aun sabiendo que podría enfrentarse a su padre? ¿Debo guardar silencio hasta que Elena consiga escapar? ¿O existe una forma de ayudarla sin destruir mi matrimonio? Por favor, díganme qué harían ustedes, porque tengo miedo de que cuando finalmente tome una decisión, ya sea demasiado tarde. Hasta aquí termina la carta de Laura. Ahora quiero preguntarles a ustedes, ¿qué debería hacer ella? ¿Contarle la verdad a su esposo o guardar silencio hasta que Elena logre escapar? Si esta historia te hizo pensar o te recordó a alguien, me gustaría leerte en los comentarios. Y si tú también guardas una historia que nunca has podido olvidar, puedes enviarla al correo que encontrarás en el perfil del canal. Tal vez algún día
sea tu propia voz la que inspire la siguiente historia. Y recuerda, detrás de cada historia siempre hay un alma que la mantiene viva.